Escritura nos habla acerca de un momento el cual atravesó la nación de Israel cuando el reino estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur, en el cual Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén del reino del sur. Pero el Señor dice que Él utilizaría una herramienta, la cual haría replantearse, la cual haría que ellos pensaran realmente en la condición en la cual se encontraban. Se habían alejado de Dios y muchas veces al leer esta historia uno dice, ¿acaso Dios puede usar a alguien que esté haciendo lo malo? Porque al mirar la condición de aquellos a quienes Dios utilizaría para aplicar la justicia, uno dice, pero bueno, la condición de esos pueblos era aún peor que la condición de los hijos de Dios. Sin embargo, esto no impide que Dios pueda utilizarlos, como lo dice Él, como el báculo de su justicia, como la vara, para poder derramar el furor, para poder mostrar su enojo contra las naciones que se habían alejado de Él. Utilizaría a Siria para mostrarle acerca de su enojo a Siria, a Israel, a Judá. Ahora el Señor muestra que en medio de esta condición, para aquel rey no sería así. Él no lo vería de esta manera, sino que para él, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré. Ahora, para que le quite despojos, para que ellos sufran la afrenta, pero sin embargo, dice, pero él no lo verá así, aunque él no lo pensará así, ni su corazón imaginará de esta manera, sino que el pensamiento de él será desarraigar, destruir. Es decir, Dios estaba utilizando una herramienta, pero en el pensamiento de ellos no era visto de esa forma. Cuando una persona es utilizada por Dios, cuando Dios puede utilizar, en este caso a una nación, a un rey, para poder hacer su voluntad, aunque la persona no se dé cuenta de eso, aunque la persona no tenga en cuenta eso, sino que por su propio egoísmo está buscando alcanzar lo que hay en su corazón. Pero esto no impide que Dios pueda hacer su voluntad por medio de ello. Cuando en un momento se paran delante del rey y amedrentando la condición de inferioridad que tenían, el hambre que estaban viviendo, le dice, ¿acaso tú piensas que yo he llegado aquí sin que Dios me lo haya permitido? Yo llegué acá porque Dios me permitió hacerlo. Entonces él dijo, voy a hacer como hice antes, voy a destruirlos como a las naciones, porque el Dios de ellos era más grande aún que el Dios de Jerusalén. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a actuar de la misma manera. Pero sin embargo el Señor dice, yo castigaré la arrogancia. Yo no dejaré sin castigo. Por eso comienza a decir, oh Asiria, porque era báculo y fue utilizado como un báculo, como una vara, lo que se utilizaba para corregir, para poder guiar a las ovejas. Dice así, de esa manera, lo utilicé para poder corregir y para poder guiar, para poder enseñarles que su camino no era el correcto. Pero no te confundas, porque dice, yo voy a juzgar la condición de su corazón, yo voy a juzgar la manera en la cual ellos han hecho. Y la principal causa, dice el Señor, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda la obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría
porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados. Él dijo, yo lo hice, yo lo he conquistado, yo lo he alcanzado. Pero Dios dice, yo voy a quitarlo de ese lugar por la soberbia en su corazón, por la altivez. Porque decía, los príncipes que están a nuestro alrededor son mejores que los reyes que están en estas naciones. Son mejores. Ahora, tanto para alguien que no conoce a Dios, alguien que es utilizado como una herramienta en las manos de Dios, como para aquella persona que hoy puede ser usado por Dios, aunque no ha probado. Cuando una persona dice, pero yo estoy haciendo la obra de Dios, pero sin embargo no está bien con Dios. Cuando la soberbia y la altivez comienzan a verse en el corazón de una persona, cuando comienza a pensar que son sus cualidades personales, cuando comienza a creer que lo hace y lo hace porque tiene palabras, porque tiene preparación, porque tiene estudio, y deja de darle la gloria a Dios y deja de comprender que es la voluntad de Dios o el plan de Dios en su vida lo que se está gestando, y que independientemente del resultado que pueda estar viendo, porque una persona puede actuar mal y decir, pero no me está yendo mal, Dios me está acompañando, estoy haciendo las cosas de una manera incorrecta, pero si fuera incorrecta realmente, entonces ¿por qué veo bendición? ¿O por qué veo el respaldo? Y a veces uno confunde la obra que Dios quiere hacer con la aprobación de Dios para con nuestra vida. Esta historia no solamente nos muestra que Dios utiliza a un rey y a una nación para hacer su voluntad, sin importar la condición de ellos. Y esto no los exime, no los deja afuera o exentos de poder luego ser juzgados por lo que ellos hicieron, por la soberbia en su corazón, por la altivez, por vanagloriarse, por pensar, así como Nabucodonosor salió y dijo, esta es la Babilonia que hice con mis fuerzas, esto es lo que yo he creado. Y en ese mismo momento un espíritu de locura entró en él y quedó pastando como un buey, loco, en el campo. Ahora, el Señor lo explica, y lo explica de una manera en la cual esto sucede en el corazón de los hombres. A la hora de reflexionarlo, uno no lo examina, no lo ve de esa manera, pero es así, porque jamás el instrumento puede ser más que aquel que lo utiliza. Una persona que trabaja en medicina no puede comenzar a operar en una operación cuando hace una intervención en el cerebro una persona y están haciendo una operación sumamente delicada y comienza a operar, y luego de que termine la operación fue exitosa, no levanta el instrumento y dice, el instrumento lo hizo. No levanta el láser y dice, el instrumento de la modernidad lo hizo posible, porque él lo tiene en su mano, alguien lo utilizó. No se le da el reconocimiento al objeto o al elemento el cual se puede utilizar para hacer determinada obra. Nunca un artesano o un artista que comienza a tallar en un árbol, en una piedra, nunca le da gloria al cincel, nunca le da gloria al elemento por el cual comienza a moldear la figura. Se reconoce el artista, se reconoce la obra que está detrás del artista, pero no se reconoce el elemento. El elemento no es importante. Pero en el caso de nuestras vidas, hay veces que el hombre llega a pensar que el elemento es importante, más importante que aquel que hace la obra. Entonces el Señor le habla, y por medio de esta palabra el Señor habla a los corazones que muchas veces confunden el camino, confunden la forma en la cual nos dirigimos o pensamos en cuanto a Dios, no conociendo su carácter, porque podríamos decir, no, Dios no puede utilizar lo que está mal para hacer su obra. Dios utilizó una nación para poder corregir a otras, pero luego juzgaría también el error de ellos. Ahora, la palabra nos da un ejemplo de esto para que podamos
ver el contraste, no solamente del juicio, no solamente de la obra, no de lo que ocurriría con aquel reino, sino también la forma en la cual el Señor ejemplifica el razonamiento de los hombres. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el capítulo 10 del libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 10, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. A la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Hay veces ciertos pasajes de la Biblia que, utilizados en algunas versiones, pueden ser algo confusos, pero a medida que vamos buscando en diferentes versiones e intentando interpretar, entender cuál es el significado de esto, y bajando por ahí en algunos casos a un lenguaje por ahí que se pueda entender un poco más, entendiendo la utilización de algunas palabras y demás, vamos comprendiendo más qué es lo que Dios quiere hablarnos. Aquí en la versión Dios habla hoy, no es una versión que siempre nos va a esclarecer, pero en algunos casos pone el enfoque en cuanto al pensamiento, como diferentes versiones. Y en esta versión dice: pero ¿acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? La sierra más que el que la mueve, como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. Por eso, el Señor Todopoderoso va a dejar sin fuerza a esos que son tan robustos, y hará que les arda el cuerpo con el fuego de la fiebre. El Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego, y en un día quemará y destruirá todos los espinos y los matorrales que hay en el país. Destruirá completamente la belleza de sus bosques y sus huertos, los dejará como un enfermo que ya no tiene fuerzas. ¿Acaso puede creerse que el elemento es más que el que lo tiene? Bueno, eso es lo que pasaba con este rey de Asiria. Él creía que él era el importante. Pero Dios dice: ¿acaso el elemento, el hacha, puede levantarse contra el que la maneja? ¿Puede sentirse más importante que el que es el que corta, el que está haciendo el golpe? Un hacha, por más afilada que esté, si el hacha no es utilizada de la manera correcta, una persona que es experta puede cortar un árbol rápidamente, pero alguien que no es experto podrá dar cientos de golpes y sin embargo no podrá cortar. Hay una manera, hay una técnica. De ninguna manera la herramienta o el elemento será más importante que el que es diestro con el elemento, aquel que lo maneja. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero jamás seremos más importantes que aquel que nos utiliza para hacer su obra, para hacer su voluntad, para llevar su palabra, para entender que no somos nosotros los importantes, ni somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es Dios. Hay veces que la persona dice: no, porque usted me sanó, porque usted lo hizo, y busca darle la gloria al hombre y busca exaltar al elemento. Pero no es el elemento el importante, sino el que utiliza el elemento. No es la gloria para los hombres, sino que la gloria es para Dios. Si fuiste sanado, gloria a Dios. Si recibes un milagro, gloria a Dios.
No es el hacha el que se lleva el crédito. Más grande, lo miden, lo pesan, pero no dicen, y esta es la caña con la que se pescó. Es el pescador, es el pez, es lo que logró, lo que consiguió, no el elemento. El elemento puede decir, bueno, era una herramienta de calidad, era la mejor marca, con el mejor riel, con la tanza de metal, de acero, lo que sea. Pero jamás será más importante que el que la maneja. Nunca el elemento. El bastón puede ser un elemento de madera hoy en día. Puede ser un elemento que pueda tener incrustaciones, puede tener oro, puede ser de cualquier material. Pero solo no hace nada. No levanta a la persona y la hace caminar el bastón. El hombre toma el bastón para afirmarse y caminar. El bastón en sí no hace nada. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de los hombres en cuanto a esto? Alguno dirá, no, bueno, yo creo en Dios y sé que esto es así. Creo en la palabra de Dios, pero sin embargo, dice la Escritura, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay de que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y la mujer, ¿por qué me diste a luz? Dice la palabra, ¿acaso le dirá la obra al alfarero, ¿tú no me hiciste? El tiesto le dirá a aquel que lo creó, y tratará de levantarse contra Dios. Bueno, hay quienes no creen que son creación de Dios. Muchos no son hijos de Dios, son simplemente una creación de Dios, pero sin embargo, no creen que sean creación de Dios. La vasija mira a su hacedor y dice, tú no me formaste, tú no me hiciste, no te necesito. El hombre actúa así. El ateo dirá, como vasija, al alfarero, tú no me creaste, no existe tal creador. ¿Y de dónde proviene la creación? Detrás de cada creación entendemos que hay un creador. Para el ateo es muy fácil razonar ciertas cosas, pero hay otras que no las puede comprender. Tú puedes ver una imagen detrás de mí y tú dices, puede haber un paisaje aquí. Puede haber un elemento, puede haber una pintura, un cuadro. Y yo no sé quién lo hizo, pero sé que detrás de eso hay un creador. Puedo no entender quién fue que lo creó, ni quién creó las pantallas, ni quién hizo esto. Pero sé que detrás de eso hay un diseñador. Sé que hay alguien que lo creó. Bueno, así también detrás de la creación. Yo no puedo ver el creador, pero sé que detrás de eso, detrás de esa creación, hay un creador inteligente. Sé que detrás de la montaña, de los cielos, del firmamento que cuentan la obra de sus manos, la gloria de Dios, sé que hay un creador. Sé que las cosas no llegaron ni se dieron por casualidad. Sé que de una explosión no proviene el orden perfecto, y sin embargo todo está en orden perfecto. Pero el hombre en su soberbia y en su arrogancia dice haber recorrido cada parte de esta tierra y no haber encontrado los fundamentos necesarios para la existencia de Dios. Pero la persona que se obstine en decir o en querer afirmar la no existencia de Dios debe preocuparse más por refutar cómo hace para afirmar o para dar esa afirmación de la no existencia. Tiene que comprobarla también. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que la obra, que la naturaleza será la prueba para aquellas personas que no tengan ley. El Señor nos deja por prueba su creación para que podamos verle, para que podamos contemplar al Creador. Pero en la arrogancia y en la soberbia del hombre, dice la palabra que se cree o se piensa que es más que su hacedor. Por eso dice la Escritura
Pero ¿acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? Ese era el caso de Asiria. La sierra más que el que la mueve, como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. Hay veces que nosotros pensamos que somos más importantes. Dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando comenzamos a sentir que somos más importantes, cuando nos sentimos que somos los únicos, los mejores, cuando comenzamos a creer más en nuestras facultades o en lo que nosotros podemos hacer o en nuestra destreza que en Dios. Y ya no actuamos o no obramos conforme a la voluntad de Dios o conforme a la guía de Dios, sino que ya son nuestros pensamientos, ya somos nosotros mismos los que tratamos de hacer de una manera automática lo que creemos que debemos hacer o que es correcto o que conocemos por la práctica, pero ya no es Dios. Y ese es el peligro de que el hombre piense que es su fuerza, que piense que Él lo creó, que piense que por Él las cosas son hechas. Siempre la gloria es para Dios. Siempre debemos tener en cuenta que el que lo hace es Dios. Por eso dice la palabra, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Ellos se sentían fuertes. Otra versión de las Escrituras dice que traerán en ellos como, hace una comparación como el que está robusto o el que está gordo, ahora quedará desnutrido, débil, convaleciente. El Señor hará eso con ellos para traer debilidad y mostrar realmente lo que es el hombre. Dice la Escritura que no es más que niebla. Es como algo que el hombre a veces trata o ve su gloria, pero dice que la gloria del hombre, ¿qué es la gloria del hombre? A veces que la belleza es exaltada por demás, pero dice la palabra, así también las flores del campo muy bellas, un día están en el campo, el otro día son cortadas y echadas en el fuego. Pasará, la gloria pasará, la gloria de los hombres pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Aquello que el hombre muchas veces cree que va a permanecer, que va a perdurar, sin embargo se va desvaneciendo. Nos sentimos fuertes, vigorosos y creemos que todo lo podemos, hasta que un diagnóstico médico dice lo frágil que somos. Pero Dios le plació poner algo tan sublime en algo tan frágil, en una vasija de barro, en algo sin ningún valor como nuestra vida. Sin embargo, dice la palabra, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo hiciste, pero lo coronaste de gloria y de esplendor, dice la palabra. Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así al hombre? ¡Aleluya! El Señor depositó en nosotros algo maravilloso, pero no es para que nosotros nos jactemos, no es para que nosotros nos creamos más importante que el que maneja el hacha, no es para que nosotros, un simple báculo, una simple herramienta, porque dice la palabra que aquel que hace la obra para la cual el Señor lo envía, o aquel que hizo lo que se le pidió, no es más que un siervo inútil. He hecho lo que el Señor me encomendó. Una herramienta, un instrumento en las manos de Dios. Pero un instrumento, si el hacha tuviese el mango con una materia grasa o con aceite, la persona que trata de agarrar el elemento se resbalaría, no podría trabajarlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene resina, porque tiene aceite. Si fuera a tocar un instrumento y el instrumento también está sucio, para que el instrumento pudiera sonar de la manera correcta, primero tendría que limpiarse. Como instrumentos en las manos de Dios, como un elemento en las manos de Dios, no podemos utilizar o no podemos ser utilizados de la manera correcta a menos que estemos limpios.
Un instrumento que no está limpio no puede sonar de la manera correcta. La palabra hace referencia a un címbalo que retiñe, algo que suena pero no es de la forma correcta. Un instrumento que está desafinado. Debemos ser instrumentos limpios en las manos de Dios para ser utilizados por Dios. Siendo contaminados o estando contaminados no podemos ser utilizados por Dios. Ahora esta historia dice que Asiria no era limpio, arrogante, soberbio, altivo. Pero Dios dice, yo utilizaré para hacer la obra que tengo que hacer. Pero luego juzgaré la causa, luego juzgaré su altivez. Luego traeré juicio, quitaré su fortaleza, lo transformaré en debilidad. Tomaré sus robustos y ahora serán débiles. Dice la palabra, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Uno puede gloriarse de muchas cosas, pero el juicio de Dios vendrá. El momento en el que Dios juzgue la reacción o la condición de los hombres vendrá. La palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor rechaza al soberbio, pero atiende de cerca al que es humilde. Porque el humilde entiende que no se trata de él, sino de la obra de Dios. El humilde no se jacta de haber hecho algo, porque el humilde entiende que simplemente es un vaso de honra. Es un vaso utilizado por Dios para hacer una obra. Pero no se jacta ni se exalta el vaso, ni se le da gloria, sino que es la obra de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Pero ahora llegaría el tiempo del juicio para Siria, en el cual no volvería a ser, ni quedaría recuerdo de lo que fue un día. Dice la luz de Israel, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abraza y consuma sus días, sus cardos y sus espinos. Pone al Señor como aquel que traerá juicios y será una llama de fuego para poder traer juicios sobre esta nación, sobre el corazón altivo, soberbio y arrogante de aquellos que piensan que pueden conquistar y hacer lo que quieran. Dice la palabra, no digas iremos y traficaremos y haremos esto y haremos lo otro, sino di, si Dios quiere, lo haremos. Si Dios lo permite. A diario vivimos pensando o nos manejamos como si nosotros tuviéramos el poder de hacer cualquier cosa. Tú tienes la decisión de emprender o de hacer cualquier cosa, pero verdaderamente el que permite que llegues a destino es Dios. Hay un dicho de los hombres que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Bueno, el hombre puede hacer planes, pero el que permite que esos planes lleguen a cabo es Dios. El que permite que eso se cumpla es Dios. No es el instrumento el que se lleva la gloria, sino es Dios en todo momento. Pero cuando llegamos a creer que somos nosotros, es el principio de la caída. Cuando dejamos de creer que la gloria es de Dios y comenzamos a nosotros decir, qué bien que lo hice. La verdad que qué bueno que soy en esto. Qué bien que toco un instrumento para un músico. En mi caso, qué bien que predico, qué bien que hablo, cada vez lo hago mejor. La altivez es la que te prepara para el fuego y para la condenación de los errores. Porque Dios lo que está diciendo aquí es, yo voy a juzgar a aquel que utilicé como mi báculo, aquel que lo usé para poder traer escarmiento a los que estaban viviendo en rebeldía, lejos de Dios, en desobediencia. Ahora también quiero decirles que ellos serán juzgados de la misma manera. Por eso dice el Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego. Y en un día quemará y destruirá todos los espinos y los matorrales que hay en el país. No quedará ninguno. De tal manera dice que los árboles, haciendo referencia a los hombres, no quedará ninguno y un niño podrá contarlos. Esa iba a ser la consecuencia para Siria. Serían destruidos, su tierra devastada, los juicios vendrían sobre ellos y no quedaría hombres
de tal manera que un niño podría contar cuántos quedaron de pie, cuántos quedaron con vida. Creían que eran fuertes, creían que eran mejores que los demás y creían que así como habían saqueado a las naciones anteriores, también podrían hacerlo de esta manera. Pero Dios dice, no, yo lo hice, yo lo permití, yo te utilicé, aunque tú no lo razonaste así. No hiciste nada de lo que hiciste para la gloria de Dios, sino para destrucción, para perseguir tus objetivos, por codicia. Pero sin embargo el Señor se valió de esa herramienta para utilizarlos y para traer escarmiento. Algunos ejemplos encontramos en la palabra de Dios. Gente que actúa mal, Dios utiliza ese accionar para hacer su voluntad. Sin embargo, luego ellos tendrían que arrepentirse de esa condición, reconocer su error. Dice la palabra que los hermanos de José, al verlo venir, planearon su muerte. Uno de ellos dijo, no, mejor tiremos a nuestro hermano en la cisterna. Así que lo tiraron en una cisterna. Luego que pasa una compañía por allí, lo venden como esclavo y va camino a Egipto. La maldad de los hermanos, la envidia, los celos, fueron utilizados para hacer la obra de Dios, porque el sueño que Dios le había dado a José no podía cumplirse si no era en esa condición. José va y queda en la casa de Potifar, queda a cargo de todas las cosas en la casa de Potifar. Luego la mujer de Potifar quiere aprovecharse de él, termina en la cárcel comienza a ser administrador de la cárcel, y de un sueño del panadero y del copero, luego termina en el palacio de Faraón. Y al darle el significado del sueño de Faraón, termina como segundo de toda aquella tierra. Ahora había hambre en toda la tierra y Faraón era el administrador de todo. Pero Dios utilizó la maldad en el corazón de sus hermanos, los celos, la envidia. Utilizó la cisterna, utilizó el ser vendido, utilizó el egoísmo para llevar adelante su plan. Pero eso no significa que sus hermanos no actuaron impíamente ni equivocamente, sino que tuvieron que arrepentirse de esa condición. Cargaron con el peso del error durante todos los años mientras que José estuvo en Egipto. De tal manera que cuando José le dice que Benjamín debía quedarse, ellos estaban dispuestos a dar la vida y sacaron la espada y estaban dispuestos a luchar. Y José le dice, ahora están dispuestos a dar la vida por su hermano. Ellos habían entendido que la carga y el peso de lo que habían hecho con José los había torturado durante todos esos años. Tenían que arrepentirse. Aquella persona que en algún momento es utilizada por Dios y se jacta y se vanagloria y confunde el camino y llega a pensar que es por su fuerza, debe volverse atrás, debe entender. Porque dice la palabra que Dios, el Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego y en un día quemará todo, destruirá todos los espinos, destruirá completamente la belleza de sus bosques y sus huertos, los dejará como un enfermo que ya no tiene fuerzas. En esta versión de la Reina Valera dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, como quien levanta una bandera de la derrota, como quien no quiere más. Así, hasta esa condición. Bueno, muchas veces el hombre espera llegar hasta ese momento, cuando ya no da más, cuando está totalmente derrotado, cuando tiene que reconocer que necesita a Dios y que no es con sus fuerzas que podrá vencer, porque no es con ejército ni con fuerza. Asiria pensaba que era con el ejército y con la fuerza con quien vencían. Era Dios que estaba permitiéndolo.
Pero su palabra nos dice que no es con ejército ni con fuerza cuando nosotros nos sentimos en condición inferior. Cuando el ejército que está frente a nosotros o los problemas que están frente a nosotros parecen más grandes y pareciera que no podemos enfrentarlos, dice Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No se vence esta pelea carnalmente, no se vence discutiendo ni peleando con el otro, se vence clamando a Dios, se vence en el Espíritu. En el Espíritu es donde obtienes la victoria. Pero aquí dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. Porque más allá de que perecería el cuerpo, un día el alma debería rendir cuentas. Porque luego de esta vida no es que todo se apaga como quienes piensan y todo se termina, sino que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo del cual fuimos tomados. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque Él sopló aliento de vida en nosotros. Pero el alma va a un lugar de condenación, a un lugar de bendición, de salvación. Y esto no era, o no quedaban ellos exentos de esto, sino que dice, en aquella destrucción, en aquel fuego que ardería, en aquella destrucción donde no quedaría nada, donde el bosque sería consumido, el campo fértil totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. La destrucción sería total, pero hace una separación del alma y el cuerpo. Cuando la Escritura nos habla de la palabra y la profundidad de ella y la eficacia de ella, también hace una separación de alma y cuerpo, como niveles de profundidad. Lo que alcanza el alma, lo que alcanza el cuerpo. En el caso de la palabra hace referencia al espíritu, porque la palabra tiene poder para entrar en aquella parte, en aquel lugar tan profundo de los hombres. Cuando solamente queda en la parte del alma, es lo que representa las emociones o los sentimientos. Pero aquí hace una separación entre cuerpo y alma, entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma. ¿A dónde irá? Hay personas que creen que simplemente se acaba esta vida y no hay nada más. Solamente morimos. Y la palabra de Dios dice, si esto fuese así, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Cada uno haga lo que quiera. Si en definitiva no hay nada más. ¿Qué nos lleva a tener una moral correcta? ¿Qué nos lleva a hacer las cosas de la manera correcta si no hay nada más? Si solamente somos un viento que pasa y no existe nada más. Lo cierto es que la vida es así, es un viento que pasa, es como la niebla. Así es la vida del hombre. Pero sin embargo, el Señor permite que podamos ser una herramienta en sus manos. Que podamos ser vara en sus manos, quien guíe, quien corrija, quien pueda instruir. Pero jamás la vara, el báculo, el cayado será el que se destaque, sino el que lo maneja, el que lo tiene. Sino el hacedor, aquel que hace la obra, aquel que te escogió para hacer una obra. Porque la palabra de Dios llegó a cada corazón. Dice la Escritura que el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla. Luego la semilla cae en buena tierra, cae en el camino y es pisada por los hombres, cae entre las piedras, entre los espinos. En definitiva, la palabra de Dios fue sembrada. Pero tú fuiste el que dijiste, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, úsame para poder ser un instrumento limpio en tus manos para bendición. Úsame, Señor, para alcanzar la palabra a los que no te conocen. No para que se exalte mi vida, no para que me lleve la gloria, sino para darte la gloria a ti. Muchas veces decimos, quiero darle gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. ¿De qué manera puedo darle gracias a Dios? Y servimos a Dios para darle gracias por lo que Él hizo en nuestra vida. Pero ciertamente, ¿servimos a Dios como paga? No, porque no podríamos pagarle. Como retribución por salvarnos, tampoco. Servimos a Dios por amor.
Servimos a Dios por el mismo amor que Él nos rescató y nos dio una oportunidad. De manera que ahora el Señor pone ese sentir, el sentir de su corazón en nuestro corazón. Antes caminabas por las calles y quizás nadie te importaba, pero ahora ves el dolor de la gente que está en la calle, de los que sufren, de los que hoy no tienen para comer, de los que hoy pasan necesidad. Porque Dios ha quitado el egoísmo, la arrogancia y la soberbia del corazón para poner su corazón en tu vida, para que ahora tu mirada pueda ser diferente, para que ahora un instrumento que es limpio en las manos de Dios pueda ser utilizado con la humildad del Señor en su corazón, entendiendo que debemos hacer esa obra, acercarnos al que más lo necesita. Y no necesariamente el que más lo necesita es el que está hoy en una vereda durmiendo, aunque podamos detectar fácilmente que esa persona está en necesidad. Pero esta palabra está llegando aún a corazones que lo tienen todo, que no saben qué hacer con su vida porque tienen suficiente dinero para hacer lo que quieran, que han llegado a pensar que no hay nada que pueda detenerlos, que han llegado a creer que ellos son los importantes y que las cosas que obtienen son el resultado de su vida y la capacidad propia. Bueno, déjame decirte que muchas personas han pensado así hasta que un día una noticia lo cambió todo. Un diagnóstico médico lo cambió todo. Una llamada telefónica lo cambió todo. Un accidente de tránsito lo cambió todo. Pensamos que esas cosas no pueden sucedernos y vivimos arrogantemente creyéndonos mejor que todos. Pero esta palabra nos muestra que jamás el hacha podrá rebelarse contra el que lo tiene en la mano. Jamás el bastón puede ser más importante que el que lo sujeta. Jamás el elemento será exaltado sobre aquel que lo detiene. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos, dice la palabra. A Él le pertenece mi corazón, a Él le pertenece mi vida. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. El Señor tiene el poder para utilizar una vida, pero también debemos entender, y esto también confronta muchas veces, Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero la palabra de Dios también nos enseña que a los que quieren especular con su amor, Dios es fuego consumidor. Y dice, destruirá completamente la belleza de sus bosques y de sus huertos. Los dejará como un enfermo que ya no tiene fuerzas. No quedará nada. Y serán tan pocos los árboles que queden en el bosque que hasta un niño los podrá contar. No está hablando simplemente de un bosque o de un lugar específico. Está hablando de las vidas que quedarían en pie. De lo que podría sostenerse de una nación poderosa y terrible a la cual todos les temían. Esto viene a mostrarnos que no se trata de lo poderoso, del esplendor o de lo que tú puedas tener. No se trata de capacidades personales. No se trata de armamento de guerra. No se trata de estrategias. Se trata de Dios. Hay quienes piensan que esto no es determinante, pero porque deciden no creer en Dios, porque rehusaron creer en el unigénito Hijo de Dios, porque decidieron despojarse y decir no queremos Dios, no queremos un Señor, no queremos a alguien que nos diga de qué manera debemos vivir. Pero lo cierto es que como un padre amoroso corrige a su hijo y le enseña para su bien, Dios quiere enseñarnos para nuestro propósito, para nuestro bien, para nuestro provecho. En definitiva, Él pone delante de nosotros la elección y nosotros elegimos qué es lo que queremos hacer, de qué manera quieres vivir. Este es el camino que yo te ofrezco y detrás de este camino quizás pueda haber un camino de lágrimas, de dificultades, de situaciones que se presenten, de cosas que quizás en algún momento no puedas comprender, situaciones difíciles las cuales vas a tener que superar. Mira la vida de José. Una vida que comenzó al lado del padre, con su familia, pero ya en el momento
que los celos comenzaron a nacer en sus hermanos, que aún su padre le dijo: tú piensas que vas a estar por sobre nosotros. Desde el momento que fue tirado en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel, y todo lo que tuvo que pasar. Imagínate el corazón de José, hasta esperar el punto en el cual la promesa de Dios y el sueño de Dios se cumpliera en él. En el camino hubo dificultades, pero solamente estuvo seguro en las manos de Dios. Solamente estamos seguros de que llegaremos al sueño y llegaremos al lugar correcto estando en las manos de Dios. Puede ser un camino de lágrimas, de dificultad, de rechazo, de situaciones que no podamos entender, pero aún así es el camino más seguro. El camino ancho y espacioso nos presenta un camino de comodidad, un camino de fama, un camino de reconocimiento, un camino de altivez, un camino donde la gente nos exalte, nos haga sentir importante, como lo llaman hoy, de honra, donde muchos vengan y te honren, pero sin embargo no será el fin correcto. No llegará a destino por ahí. Dios te ofrece el mejor camino, porque no hay otro camino que te lleve al Padre. Solamente Cristo. Y el mismo Dios de amor y misericordia que utilizó a Siria para que pudiesen entender. El mismo Dios que le da la oportunidad de poder escapar y de poder ser libertados. El mismo Dios que una y otra vez en medio de las situaciones difíciles se acercó a su corazón para que ellos pudieran comprender. Aun cuando se encontraban en tierras lejanas y ellos dijeron: vamos a colgar nuestros instrumentos y los vamos a dejar en los árboles, ya no tocaremos más. Se terminó esto para mí. Dios hablaba a su corazón de que habría un día diferente. Dios habla al corazón de sus hijos para mostrarles que habrá un día diferente. Habrá un día donde el Señor vengará y donde el Señor juzgará la maldad de esta tierra. Donde lo que parecía que era injusto se volverá justicia. Pero Dios llama al corazón de aquellos que están por desviarse del camino correcto, por alejarse, por creer que pueden caminar solos, por creer que pueden avanzar sin Dios, para que podamos entender la realidad de que el instrumento jamás será mayor que el hacedor. Para que podamos entender que nosotros necesitamos de Dios. Alguno dirá: yo puedo vivir sin Dios. Claro, puede parecer que podemos vivir sin Dios, podemos trabajar, podemos tener dinero, inclusive fama y mucho más dinero que estando con Dios. Porque Dios nos dará exactamente la medida de lo que necesitamos. Porque hay veces que la oportunidad en el corazón del hombre es lo que hace que se pierda. Hay personas que creen necesitar dinero y si tuviesen dinero serían personas muy bondadosas, pero Dios conoce tu corazón, por eso no te da dinero, porque si lo tuvieras en tus manos no serías exactamente lo que piensas. Porque muchos pensaron que serían dadivosos, caritativos y buenas personas con dinero en su mano, pero cuando lo tuvieron se volvieron arrogantes y se volvieron altivos y llegaron a pensar que ellos lo consiguieron, que ellos lo hicieron. Entonces Dios nos da todo en su justa medida cuando nosotros dependemos de Él. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Señor, no me des de más para que no me aleje de ti. Señor, no me des de menos para que no te aborrezca. Dame lo que necesito. Uno es feliz cuando aprende a vivir con lo que necesita. Cuando uno aprende a comprender que hay veces que puedes tener más, sí. Pero cuando tú eres feliz con lo que tienes y aprendes a darle gloria a Dios en lo que tienes, es cuando verdaderamente tú puedes ser feliz y decir: Señor, bueno, esto que tengo, Señor, me hace feliz porque he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Pablo decía: yo puedo estar en la cárcel sin comer, puedo estar muriendo de frío aquí, pero he aprendido a vivir ahí porque estoy preso y soy prisionero de Cristo. He aprendido a vivir en esa escasez. Pero también he aprendido a vivir cuando tengo abundancia, cuando puedo elegir lo que comer, cuando puedo tenerlo todo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el elemento, sino aquel que sostiene en sus manos el elemento. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El que te tiene en sus manos es el Señor. Dijo: aquel que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Tú eres el elemento en las manos de Dios.
Pero en el momento que el elemento mire hacia Dios y diga, tú no lo hiciste. Hay veces que las personas dicen, no lo hizo Dios, lo hizo el santo, lo hizo aquel santito que yo le pedí. Puede hacerlo por su desconocimiento. Puede llegar a pensar que sí, que fue favorecido. Pero será algo que no llegue al final, que no llegue a buen puerto. Dios quiere llevarnos y quiere guiarnos al lugar correcto, sanar nuestro corazón, mostrarnos realmente el camino, mostrarnos cuál es la obra que el Señor quiere hacer con nosotros y que aprendamos a depender de Él, que podamos quitar todo tipo de arrogancia, altivez, que podamos alejarnos de todo lo que nos lleva a pensar que podemos alcanzar algo por mérito propio en cuanto a las capacidades que tenemos, y que podamos entender que todo depende de Dios, todo es porque estamos en sus manos. Es Dios quien adiestra nuestras manos, dice la palabra, para la batalla. Ni siquiera para eso podemos gloriarnos, porque es Dios. Dice la palabra que Sansón tomó una quijada de asno y mató a uno y a dos, 1000 hombres. Y dijo, 1000 hombres con esta quijada de asno. Como diciendo, con cualquier cosa los mato. Soy tan bueno que les pego con una ristra de ajo y los mato. Pero en ese momento quedó débil totalmente, porque Dios le mostró, esta es tu fuerza real. Eso es lo fuerte que tú eres. Y con esa fuerza tú no puedes vencer a nadie. En ese momento él se dio cuenta. Se sintió morir, debilitado totalmente. Esas son nuestras fuerzas. Pero el que hace que podamos vencer es Dios. El que nos da la fuerza y las herramientas para hacerlo es Dios. Hay veces que nos preocupamos por si vamos a alcanzar o si vamos a poder hacerlo, pero Dios es el que te da la victoria. No temas a levantarte e ir a tomar aquello que anhelas. No temas en levantarte e ir a orar por aquella persona que lo necesita. No sé, porque por ahí vaya a orar y no pase nada. No temas ir a hacerlo porque estás en sus manos. Si tú dices, Señor, la gloria será para ti. Solamente, Señor, soy un instrumento en tus manos. La obra, Dios hará su obra. Ve y ora con fe. Ve, levántate y ve a buscar la bendición que anhelas. Hay quienes dicen, yo creo, pero espero la bendición de Dios. Ve a buscar la bendición de Dios. Confía en el Señor. Pero siempre debes recordar que el importante no soy yo, no eres tú. Es la palabra de Dios. Es el Señor obrando en nuestras vidas. Es la gloria de Dios y la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Siempre que el hombre le dé la gloria a Dios y se quite de en medio, entonces las personas conocerán a Dios. Hay personas que en algún momento, cuando alguien se aparta del camino, se alejan de los caminos de Dios porque no seguían a Dios sino al hombre, porque no estaban afirmados en Dios o en la roca que es Cristo, sino en aquella persona en la cual depositaron su fe. Pero Dios no quiere que hagamos eso, sino que podamos pararnos firmes en Él, confiar en Él. Él dice, yo te tengo esculpido en mi mano, yo te conozco y nadie podrá quitarte de aquí. Pero es un elemento en mis manos, una herramienta en mis manos. Ahora tú debes decidir si esa herramienta será utilizada para bendición. Si podrás servir a Dios y podrás decir, Señor, aquí estoy. Límpiame, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Límpiame para que pueda ser usado por ti. Afílame, Señor, como se afila un instrumento. Porque un hacha que está desafilada ya no corta. Por más diestro que sea el que la tiene en la mano, debe ser afilada nuevamente. Y quizás tu vida ya no es eficaz como lo era y necesita volver a hacerlo. No por tu eficacia, sino por tu relación con el Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta tarde, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús,
En esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Te adoramos, Señor.